Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, El Monedero. El día de hoy vamos a hablar de algo que probablemente te está pasando porque créeme que cada vez sabemos más personas en ese lugar. ¿Cuántas veces no has tenido estrés y angustia porque las finanzas simple y sencillamente no ocurren como te encantarían? Quizá los gastos están demasiado grandes, quizá los ingresos no son como te gustaría y eso te lleva a tener ansiedad financiera. Créeme, capaz que no estás tan solo, porque cada vez más los mexicanos y las mexicanas caemos en esta terrible situación. Pero el día de hoy, junto a mis compañeros de conducción, vamos a darte los mejores consejos, sobre todo para que puedas recuperar tu tranquilidad. No te vayas, comenzamos. El Monedero, cuidando tu dinero. Y nuevamente me da mucho gusto recibirlos aquí a todos en la señal de los poblanos porque pues definitivamente se encuentran en su casa en un martes más de Monedero. Me encanta poder compartir el foro contigo y con todos mis compañeros de conducción a los cuales les doy la bienvenida. Querido Jorge, ¿cómo estás? Bien, Nacho, muchas gracias. Pues muy contento de estar, como siempre, hablando de temas importantes como el tema del día de hoy. Así es. Mi estimado Vinicio, ¿cómo te va? Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias a todos por recibirnos otro día en la casa de ustedes. Así es. Y en la casa también tenemos a Majito Peralta. ¿Cómo estás, corazón? Bien, Nacho, muy bien, muy feliz de nuevo estar con ustedes aquí compartiendo cámaras. Buenas noches. Así es, y pues estas cámaras y este foro y este espacio es completamente tuyo, así que te invito a que participes, a que nos mandes tus preguntas, tus dudas, tus comentarios. Es más, cuéntanos un poco tú cómo vivencias esta situación, porque creo que nadie de allá en casa puede estar 100% a salvo de la situación de sentir en alguna u otra medida estrés y ansiedad financiero. Cuéntanos un poco, escríbenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en X, nos puedes encontrar como El Monedero TV. Y pues bueno, ahí vamos a buscar apoyarte de la mejor manera, ¿no? De una manera como más personalizada, pero pues acompáñanos al resto del programa porque vamos a hablar acerca de este tema y dar una especie de recomendaciones en general, justo para que puedas superar todo este tema, porque te cuento algo, el tema de ansiedad, vamos, lo podemos aterrizar en el concepto financiero. Sin embargo, la ansiedad tiene mucho que ver no solamente en el aspecto financiero, sino en el aspecto psicológico en general. Unas corrientes de psicología lo que dirían es que la ansiedad de alguna forma es un exceso de futuro. Es cuando en la cabeza estamos encerrados pensando en cómo van a ser las cosas y cómo va a ser el día de mañana y cómo van a venir. Y cuando yo no tengo certeza o cuando yo no tengo una planeación, cuando yo no tengo pues una idea de qué viene hacia adelante, es justamente cuando surge la ansiedad. A diferencia de, por ejemplo, el exceso de presente, que es el estrés, o el exceso de pasado, que es la depresión. La ansiedad quiere decir que estamos con una vista en el futuro y probablemente en un futuro que es, pues, de alguna manera incierto, ¿no? Sí, es que fíjate que nadie estamos exentos de no tener ansiedad financiera. Y te lo digo por nosotros. Nosotros que nos dedicamos a dar consejos, constantemente caemos en este tema, ¿no? De ansiedad financiera. Lo trabajamos día a día, nos informamos, creo que vamos pues haciendo mejoras, vamos tomando mejores decisiones, ¿no? Pero siempre caemos en ese tema de estrés y ansiedad financiera, y no solamente por el tema de, pues, de las finanzas, sino muchos temas que nos aquejan todos los días y que es algo que pues, vivimos constantemente y sí nos produce esas ansiedades, esas emociones de dices, híjole, creo que esto no lo hice bien, ¿no? No sé a ustedes cómo les pasa, si les pasa situaciones como estas que les comento. Entonces, ¿cómo viven la ansiedad, chicos? A ver, háblenos desde la perspectiva de la juventud. Pues yo genuinamente considero que no soy tan ansiosa, o sea, ¿sabes? O sea, como que siento que tengo un poco la libertad, pues, ¿sabes? Como de no caer como en ese tipo de nerviosismo a lo mejor. Bueno, yo siento que sí cuando gasto de más y ya se te junta algún paquito o algo así, yo creo que es cuando Entonces, más la vivo, sí tienes. pero yo creo que esa es más preocupación que ansiedad. Ok, y vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Vinicio, ¿tú qué es lo que a ti te ha llegado a dar de ansiedad financiera? Bueno, pues afortunadamente a mí yo no siento mucha ansiedad financiera. Gracias aquí al Monedero y pues en mi formación universitaria pues he aprendido a ser muy correcto, muy disciplinado con mi dinero. Sin embargo, allá en casita creo que valdría la pena preguntarnos cuál es nuestra relación con el dinero. La ansiedad financiera es esa respuesta emocional que aparece
ante una situación cotidiana, es decir, cuando no hay una contingencia evidente. Si usted en casa tiene preocupación excesiva por el dinero, si le duele la cabeza, si siente tensiones musculares, si siente palpitaciones, si siente impulsividad, si cada que revisa su aplicación bancaria siente taquicardia o un malestar exagerado, pues valdría la pena sentarse a preguntar si no tiene ansiedad financiera y buscar ayuda, no solo financiera, sino a lo mejor alguna consejería psicológica. Y es que creo que al fin y al cabo no es solamente un tema de eso, o sea, a todos nos puede llegar a pasar, vamos, creo que siempre lo hemos dicho, ¿no, querido Jorge? O sea, cada vez que te hablamos, muchas de las recomendaciones que hacemos aquí en el foro y que compartimos con todos ustedes tienen que ver con cosas que nos han pasado, o sea, y el hecho de haber estudiado y el hecho de habernos especializado en algún área relativamente financiera no nos exime de que también nos equivocamos, de que también nos vemos en alguna situación fuera de lo deseable. A mí, por ejemplo, algo que me llega a pasar cuando con los temas de ansiedad financiera se me quita el sueño, o sea, no puedo dormir, y creo que es algo con lo que mucha gente también puede llegar a vivenciar la parte del estrés financiero. A mí, por ejemplo, algo que me pasaba cuando trabajaba en operación financiera era, yo estaba metido como en inversiones así de esas que ves en casa de bolsa y bancarios y títulos de deuda y derivados y acciones y todo eso. Y para mí era súper estresante en algunos momentos el ver cuando un estudio, una operación, no me funcionaba como yo lo esperaba. Entonces eso me quitaba el sueño, porque ya no solamente era como el dinero mío con el que estaba, sino el de la gente que estaba invirtiendo. Y al fin y al cabo todo eso es parte del trabajo. Sin embargo, era lo que a mí me pasaba emocionalmente. Fíjate que eso que comentas me pasa a mí muy a menudo. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo me dedico al tema de los seguros y precisamente hoy toda la mañana he estado con el tema de un asegurado que le están cobrando dinero en el hospital y que no le alcanza y que ya pagó su seguro y tiene que pagar, pues no sé, su deducible, su coaseguro y que no le alcanza. Y entonces tú te haces propio el problema y estás estresado. Y es que déjame decirte que ya entrando en el tema, hablando de la ansiedad financiera, es como un estado de ánimo en el que tu cuerpo entra en una especie como de choque eléctrico, como un shock, un cortocircuito en el que difícilmente puedes salir. O sea, te quedas pasmado. Y ahí es cuando la gente debe tomar acción. Y no nada más es el tema del dinero. Porque mira, si tienes dinero, te preocupas porque ¿qué vas a hacer con él? No sabes cómo invertirlo. Si no tienes dinero, porque pues ¿cómo vas a comprar las cosas? Si tienes deudas, pero siempre las emociones están ligadas 100% a esa ansiedad financiera. Muchísima gente, por ejemplo, le cae su quincena y apenas la tiene y ya se empieza a dar gustitos, pero no se pone a analizar que realmente no ha hecho un apartado de todos sus gastos fijos, de sus gastos variables. O hay personas que, por ejemplo, no planean su futuro y están preocupados. Y esas son parte de la ansiedad que tienen las personas, que no te dejan dormir, que andas preocupado, te estás tronando los dedos porque no somos planeadores. Incluso yo aquí sumaría algo. O sea, este tema de la ansiedad también muchas veces se puede interpretar con este comportamiento que tiene la gente de ya llega la quincena y me empieza a urgir el gastarlo. Porque sí, yo la estoy esperando con tantas ansias, tal cual, que digo, ay, y ahora que me caiga mi quincena, me voy a ir a comprar un nuevo celular, o me voy a comprar los zapatos, o me voy a ir al restaurante, o me voy a ir de viaje, o voy a invitarle el café a la niña que me gusta. Y entonces, de alguna manera, pues todo esa conducta es ansiosa. Es como, todavía ni siquiera ocurre y ya estoy pensando en el futuro, qué es lo que va a pasar. Así que yo lo que te diría es que la parte de la ansiedad es un tema que es muy relevante hoy por hoy para los mexicanos. Y por ahí, Vinicio, creo que tienes algunos datos que nos vas a compartir respecto de, pues, cómo nos está yendo como país, como sociedad, ¿cierto? Sí, claro. Según la Encuesta Nacional de Salud Financiera 2023, en México, el 48.4% de la población siente preocupación excesiva de que las deudas se le acumulen y el 16.1% consideró que su nivel de deuda era alta o excesiva. Usted ahí en casita, ¿cómo siente su relación con la deuda? Y ese mismo año, en el 2023, el 36.9% de la población se encontraba en un nivel muy alto de estrés financiero, el 34.6% en un nivel moderado y un 28.5% en un nivel bajo.
Qué interesante, ¿no? O sea, al fin y al cabo, muchos estamos en esta situación donde lo vivenciamos. Y creo que una de las cosas que lo hace de pronto hasta más grave el asunto es pensar que estamos como muy solos en esto, ¿no? O sea, vemos las redes sociales, vemos a nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares, y todo lo que suben tiende a ser como la parte más bonita de de la escena, ¿no? Pero efectivamente me pongo a pensar, ay, pues es que veo a la persona tal que se la vive viajando, o veo a este que está todo el tiempo en conciertos, y yo que no estoy pudiendo alcanzar el final de la quincena, pues de alguna manera se vuelve una situación en donde aumenta mi estrés. Pero quiero que estos datos que acaba de darnos Vinicio resuenen en cada uno de ustedes. Es decir, no estamos tan bien todos. Esta situación es algo que a muchos nos está alarmando. Más de una persona estamos sufriendo respecto a temas de qué va a pasar en el futuro, cómo va a ser nuestras finanzas, cómo le voy a hacer para que me rinda más el dinero, cómo voy a pagar mis deudas. Al fin y al cabo, nadie está tan bien como se ve en las redes sociales. Y creo que este mensaje es para, no estás tan solo como tal vez lo pienses. Pero en unos momentos más, y regresando al corte, vamos a hablar más acerca de qué podemos hacer para salir de esta situación y cómo mejorar las finanzas para seguir cuidando tu monedero. No te vayas, regresamos. La ansiedad financiera aparece cuando las preocupaciones por el dinero se vuelven parte de tu día y de tus noches. Un ejemplo claro son las deudas. Si debes 20,000 pesos en tarjetas de crédito con una tasa del 60% anual y solo pagas el mínimo, esa deuda podría tardar más de 10 años en liquidarse y terminarías pagando más del doble. Esa presión no solo afecta tu bolsillo, también tu salud. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, 3 de cada 10 consultas por insomnio están relacionadas con problemas económicos. El primer paso para recuperar la tranquilidad es reconocer cuánto debes y a qué plazo. Poner las cifras en papel suele ser menos aterrador que dejarlas en la imaginación. Y estamos de vuelta una vez más en su programa El Monedero. Estamos hablando de este tema tan interesante que es la ansiedad financiera. Todas esas cosas que te quitan el sueño con temas de dinero y que de alguna forma se roban tu tranquilidad. Acompáñanos como siempre en todas las redes sociales. Síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en X, en TikTok, como El Monedero TV. Ahí escríbenos todas tus preguntas, todas tus dudas. Y ¿por qué no? Compártenos cómo lo vivencias tú. ¿No? Aquí ya platicamos un poquito acerca de cómo nos va a cada uno de nosotros, pero nos interesa saber cómo te la vives tú. Porque al fin y al cabo, el chiste es que estos consejos también sean de servicio para ti. Y bueno, estamos también en 16.1 de televisión abierta, así que espero que nos sigas acompañando, como siempre, en la señal de los poblanos. Y antes del corte, en donde estábamos, era justamente hablando de que no es una situación aislada. O sea, muchas personas estamos en una situación en donde de alguna forma u otra podemos vivenciar estrés o ansiedad financiera. Y te decía antes del corte que no estás solo. Seguramente tienes una gran cantidad de apoyos a tu alrededor y que solamente requieren que abras la boca. Por ejemplo, Majo, creo que uno de los apoyos más cercanos es la familia, ¿no? Claro, sí, Nacho. Pues mira, uno de los roles más importantes en lo que es la ansiedad financiera es el rol que tiene la familia, ¿no? Porque a lo largo de la vida, pues es como, la familia es como el primer contacto que tenemos para saber cómo se gana, cómo se gasta, cómo se habla y hasta cómo se cae a hablar de dinero, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta que muchas veces por la forma en la que crecemos, con estas creencias, con estas cosas que te dicen, ¿no? Hasta ese simple dicho que es como muy famoso de que el típico, el dinero no crece en los árboles, ¿no? O sea, ese tipo de frases o de creencias que te hacen creer que a lo mejor el dinero es como un poco o muy difícil de alcanzar o muy fácil de poder solventarlo, ¿no? Entonces, estos factores involucran mucho en esta relación que tú tienes con el dinero. Por ejemplo, si tú de chico en tu casa, no sé, te diste cuenta de que hablar de dinero involucraba discusiones, pues puede ser que a la larga o cuando tú crezcas, a lo mejor hasta te dé estrés, ¿no? Revisar tu cuenta de banco porque tú regresas a esos sentimientos como de estrés, ¿no? De sentir que había como discusiones o demás temas como por el dinero. O al contrario, ¿no? Si desde chico te enseñan o tú vives con esa creencia de que a lo mejor es gastar para disfrutar, pues caes a lo mejor en esas compras compulsivas o en estos gastos compulsivos que a la larga, pues efectivamente, pues puede ser que no tengas una relación tan sana con el dinero.
Entonces es muy importante identificar cómo es que creciste, ¿no? Cómo estas creencias aportan en ti lo que tiene que ver con el dinero, tu educación financiera, etcétera. Pero pues yo creo que sí son factores, ¿no? Que pues sí, genuinamente te hacen crecer como con ciertos estigmas, podría decirlo así, que genuinamente pues impactan en mucho lo que es tu economía y tus finanzas. Y fíjate que en ese tema de lo que hablas tú del rol de la familia, hay temas bastante complejos. Por ejemplo, hay papás que no le platican nada a la familia, no les comentan absolutamente, pues tenemos problemas económicos, no se puede comprar el refrigerador, no se puede comprar que la lavadora, simplemente lo compran, se endeudan. O por otro lado, hay papás, hay hombres, padres de familia que ni siquiera le dicen a la esposa cuánto ganan de dinero, no le dicen si tienen una póliza de seguro, no les comunican absolutamente nada. Y esa es parte de la problemática y que a veces la familia no se da cuenta, pues que hay problemas financieros, ¿no? Que no está alcanzando el dinero y que hay que hacer algunas modificaciones dentro del plan familiar, dentro del plan financiero, o en su caso, pues que alguien tenga que agregarse a tener ingresos adicionales. Pero esa falta de comunicación o que no estamos acostumbrados a explicar a la familia pues, que tenemos problemas financieros. No sé ustedes, pero eso es muy típico aquí en México. Claro, y yo creo, o bueno, yo a lo mejor comparto, ¿no? Que a lo mejor en cierto punto, por ejemplo, mis papás puede ser que sí me explicaban como dinero, desgastos, etcétera, pero luego volteo y luego platico, por ejemplo, con mi abuelo, que quizás son otros tiempos, y pues justamente como lo dices, ¿no? A lo mejor mi abuelo ni siquiera le contaba a mi abuelo cuánto percibía de dinero, ¿no? Entonces justo esas cosas pues te hacen como, bueno, te das cuenta cómo van cambiando y cómo sí pueden afectar, porque algunas veces, por ejemplo, a lo mejor mi abue no tenía como conciencia de eso y a lo mejor por eso también sus finanzas no fueron como tan favorables, ¿no? O por poner un ejemplo, no quiero decir que sea así. Y yo ya bueno, exponiendo a mi abuela. Es que la abuelita de Majo es una asidua fan del programa, sí. Así que yo le mando un saludo, señora. Un beso está en casita porque por lo que sé no se lo pierde. Así que me encanta sí. que esté acompañándonos. Y sí, o sea, el tema de la familia es súper importante en esto. Y yo creo que justo el punto de la clase de aprendizajes que tenemos marca la diferencia en el tema de qué tanta ansiedad podemos llegar a tener o no. Es decir, una forma de nombrarlo es la siguiente. En la medida en la que yo conozco acerca de un tema, la incertidumbre sobre ese tema se reduce y por lo tanto también la ansiedad. Por ejemplo, quizá no eres demasiado diestro en mecánica y si yo te digo tu carro necesita un cambio de aceite, una persona que jamás ha visto nada de los vehículos puede decir, híjole, y será muy costoso y será muy difícil y será muy raro y será muy qué. Y entonces se presenta a una agencia y paga 10,000 pesos por el cambio de aceite. Pero cuando una persona ya tiene esa distinción, cuando una persona ya aprendió y se le presenta esta situación, pues dice, un cambio de aceite pues no es tan grave, hasta lo puedo hacer yo y capaz que nada más me gasto 1,200 pesos, 1,500, y es lo que me costó el aceite y lo hago yo y es súper fácil. Entonces, ya no es una situación que te dé tanto miedo, que te cause tanta ansiedad. ¿Por qué? Porque ya conoces al respecto. Entonces, conocerte y familiarizar acerca de temas de finanzas, lo que te va a ayudar es que lo puedas manejar de una forma más segura y de una forma en la que te traiga mayor tranquilidad, mayor paz, porque al fin y al cabo vas a tener un campo de acción mucho más grande y vas a poder también tú resolver tus temas financieros. La desorganización es algo en donde vale poner toda la pena del mundo. Y querido Jorge, cuéntanos un poquito, ¿qué podemos hacer para organizar nuestras finanzas y empezar a caminar hacia el camino de la tranquilidad? Fíjate que yo creo que, hablando del tema de la desorganización financiera, creo que es el principal problema del estrés financiero. Y es que la mayoría de la gente no tiene claro cuánto gastan, cuánto ganan, no hacen un listado, al menos de manera mensual, de en qué están gastando su dinero para que realmente se den cuenta, pues en dónde se está yendo el dinero, porque a veces no tenemos claro esos gastos hormiga, esos gastos que nos están chupando el dinero, que se están yendo, que se están esfumando y que hagan que el dinero no nos esté alcanzando. Muchas personas, por ejemplo, saben que tienen deudas, pero no saben que las deudas se están comiendo a su ingreso. O sea, ¿sabes? Yo a lo mejor gano el salario mínimo, estoy ganando ahorita 8,500 pesos, pero como no estás revisando constantemente cuántos son tus gastos, pues no te das cuenta que te está comiendo y te está comiendo. Y mes a mes, que le pides prestado al vecino, que le pides prestado al banco, que sacas de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito, o sea, ni siquiera sabes revisar cómo es tu estado de cuenta,
cuánto es el pago mínimo, cuáles son los intereses. Y ahí es cuando no tienes claridad sobre tus ingresos, sobre tus gastos. Y es que la desorganización financiera trae ansiedad. Pero fíjate que la claridad, cuando tú tienes ya claridad en tus gastos, te trae paz, te trae tranquilidad. Y eso es lo que siempre buscamos, tener tranquilidad, que estemos tranquilos y seguros y estamos gastando bien el dinero y que no tenemos esa clase de problemas de la ansiedad que nos está comiendo a todos y que además de todo nos arroja problemas pues, de salud, porque mucha gente enferma por este tema. Sin lugar a dudas, y creo que, vamos, cuando ya estamos en la situación es importante aprender a salir de ella. Pero también una parte importante es cuando todavía no estamos o cuando todavía no llegamos, ¿cómo prevenimos caer en temas de ansiedad y estrés financiero, Majo? Pues yo creo que es muy importante hablar, bueno, yo creo que eso lo previene completamente lo que sería la educación financiera, ¿no? O sea, básicamente el estar en la educación financiera, o sea, te hace crecer, o sea, lo hemos hablado en muchos programas, ¿no? Hemos hablado justo, y lo estábamos mencionando, ¿no? Cuando tú tienes de base pues como este cimiento de conocimiento de poder entender cómo funcionan a lo mejor los aspectos más básicos y justamente estas cosas que te pueden prevenir lo que sería el caer en una ansiedad o estrés financiero, pues efectivamente te va a hacer poder desarrollarte más en este ámbito, ¿no? Financiero, ¿no? Hablándolo de esta manera. Entonces, pues efectivamente la educación nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos empezar a conocer lo que comentabas, Jorge, planificar, ahorrar, hacer fondos de ahorro, etcétera. O sea, cosas que al final del día te van a ayudar para que esta ansiedad o este estrés que tengas, bueno, es más bien evitarlo, ¿no? O sea, con la educación financiera más bien lo terminarías evitando y ya no estarías pasando como por estas cosas. Y evidentemente, pues es algo que si tú no lo haces desde chico, pues puedes ir aprendiéndolo y a la larga, pues va a ser beneficioso para ti. Y oye, Majo, regresando un poquito al tema de la familia, creo que vale la pena apuntar que es un tema que en el comedor, en la sobremesa, podemos compartir con nuestra familia, incentivarla en nuestros hijos, en nuestros hermanitos, incluso con nuestros abuelitos. Vale la pena compartirlo con la familia siempre. Claro. Ahora, creo que en esta línea de estar justamente previniendo y estando preparados y educados e instruidos, una de las primeras cosas que tendríamos que tener muy clara es cuáles son las enfermedades, cuáles son los síntomas, cuáles son pues todos estos malestares físicos que de alguna u otra forma nos pueden llevar a decir si tengo ansiedad. Vini, ¿cuáles son estas enfermedades, por ejemplo? Bueno, primero que nada hay que reconocer que la ansiedad, sea financiera o de cualquier clase, muchas veces tiene repercusiones o se manifiesta físicamente en nuestro cuerpo, muchas veces como síntomas psicosomáticos. Entre los más importantes son el insomnio crónico, como decía Jorge hace ratito, de no poder dormir por pensar en el dinero. Hipertensión y enfermedades cardiovasculares son bastante comunes. Problemas digestivos como gastritis y colitis nerviosa es súper común. Por ejemplo, en mi familia mucha gente tiene colitis nerviosa. Y pues afectaciones inmunológicas. El estrés y la ansiedad financiera pues bajan nuestras defensas y hace que nos podamos enfermar con un poco más de frecuencia o que nos cueste un poquito más de trabajo recuperarnos. Entonces hay que estar súper atento a todas estas señales. Es decir, si tú tienes insomnio, si tienes taquicardia, si tienes presión alta, si tienes dificultad para respirar, probablemente son síntomas de que estás padeciendo ansiedad en general o financiera. Entonces, si lo tienes, no es para que te tomes pastillas para dormir. Eso solamente ataca el síntoma. Mejor ve directo a la enfermedad y empieza a utilizar todas las recomendaciones que vamos a estar dándote para que recuperes tu tranquilidad y dejes a un lado la ansiedad financiera. Vamos a una cápsula y en unos momentos más continuamos con más consejos aquí en El Monedero. Muchos mexicanos viven con la preocupación de no llegar a fin de mes. Si ganas 12,000 pesos y tus gastos fijos son de 11,500, solo te quedan 500 pesos de colchón. Cualquier imprevisto, una llanta ponchada, un recibo más alto de luz puede desbalancear todo tu presupuesto y generar angustia. La encuesta nacional de inclusión financiera muestra que solo el 4 de cada 10 adultos en México tienen un ahorro para emergencia. Esa falta de respaldo es una de las principales causas de ansiedad financiera. Crear un fondo, aunque sea de 200 pesos semanales, puede darte una red de seguridad y mejorar tu descanso. Dormir mejor muchas veces comienza con planear mejor.
Y estamos de vuelta una vez más en la recta final de este programa, El Monedero, en donde estamos hablando acerca de la ansiedad y el estrés financiero. Seguramente en algún momento los puedes haber vivenciado y si no, felicidades, pero ¿cómo puedes hacerle para mantenerte en este gran camino virtuoso? Síguenos a través de todas las redes sociales, escríbenos cuáles son tus recomendaciones si nunca los has vivenciado o también escríbenos de qué manera lo vivencias tú, ¿no? Vale la pena para que te podamos apoyar a salir de esta situación. Porque al fin y al cabo, lo más importante es saber que no estás solo, saber que tienes una gran cantidad de recursos y apoyos para salir de este bache. Al fin y al cabo, todos y cada uno de nosotros podemos encontrarnos en una situación en donde no hemos tomado las mejores decisiones. Y eso nos puede llegar a preocupar, pero no necesariamente a generar ansiedad. Entonces, aquí se vuelve algo como interesante y Majo nos va a contar un poquito más acerca de qué diferencia hay entre estar ansiosos y estar solamente preocupados. Sí, claro, porque yo sí considero que son términos muy diferentes, ¿no? Yo siento que ahorita con todo lo que hemos estado diciendo van a muchos a identificarse, ¿no? Y van a decir de que me acabo de detectar ansiedad financiera. Pero no, yo creo que sí son términos muy diferentes porque, bueno, al final del día la ansiedad no deja de ser lo que es, ¿no? Yo creo que sí es como un estado de ánimo, justo como lo decías, Jorge, pues que es muy preocupante y que ya llega a niveles un poquito más, pues justo de tratarse, ¿no? Como lo hemos comentado. Entonces, bueno, la preocupación es justamente como esa reacción que termina siendo algo más temporal, es como una reacción que te da como en el momento y la ansiedad ya es algo que te da como de manera más constante, de manera más fuerte. Y lo voy a poner con una simple analogía. Por ejemplo, la preocupación la puedo dar a entender como si tuvieras una alarma, o sea, voy a hacer una analogía con las alarmas, ¿no? O sea, como si tuvieras una alarma, te suena y en el momento en el que, porque te suena porque tienes algún pendiente, ¿no? La apagas y ahí queda, ¿no? Y la ansiedad ya va más a lo mejor a una alarma que tienes constantemente todo el día, que no la apagas porque no terminas de tener como ese pendiente, etcétera. Entonces, al final del día terminan siendo como dos conceptos muy diferentes y bueno, en el momento en el que tú logres identificar si realmente tienes lo que es la ansiedad, que ya es un grado pues un poco más sensible a lo que es una preocupación, pues al final del día eso también te va a ayudar a poder mejorar tus gastos, ¿no? Porque evidentemente a lo mejor la preocupación en el momento, pues hasta te puede impulsar, ¿no? A mejorar tus finanzas, a lo mejor a ser más ordenado, a planificar todos esos gastos que tienes, pero la ansiedad a lo mejor, o por el contrario, te puede a lo mejor hacer gastar, impulsivamente o tener como estos cambios un poco más, pues, fuertes, ¿no? Entonces, pues yo sí creo y considero que es muy importante saber diferenciar lo que es una preocupación financiera a lo que sería como una ansiedad, porque yo creo que hablar de términos de ansiedad, Nacho, pues sí ya son cosas más sensibles, que sí hay mucha gente que las padece, ¿no? Como por ejemplo, Jorge, dices, no la tienes a lo mejor constantemente, pero el hecho de no dejarte dormir, pues evidentemente afecta a tu salud, como la colitis nerviosa que comentaba Vini. Entonces, pues sí es muy importante identificarlas y pues actuar, ¿no? En contra de eso. Sí, claro, Bueno, que el hecho de que efectivamente Claro. te preocupes no necesariamente significa que tengas ansiedad. Es Claro. más, yo lo pondría así, que te preocupes y ocupes no Es diferente. significa que estés necesariamente en la situación de ansiedad. Claro. Yo lo que pienso es un poco como la parte de ansiedad, y usando tu ejemplo de la alarma que me encantó, es más incluso como una alarma que puede ser que en algún momento suene Ajá. y yo no No sé se ni apague. siquiera cuándo va a sonar. ¿no? Ujú. Entonces y va a sonar, y va a sonar, y va a sonar, Sí. y no suena. Claro. ¿No? Entonces, ese es más parecido a lo que se llega a sentir como una ansiedad de verdad, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que provocan la ansiedad y que se vuelven como potenciadores de que efectivamente caigamos en toda esta clase de sintomatología es ignorar la situación. Hacer como que nada pasa, hacer como que esto no ocurrió y entonces si yo ignoro es como si fuera una gran pelota. Imagínate una pelota enorme de esas que te llevas a la playa y que la quieres meter abajo de una alberca, ¿no? Entonces tratas de empujarla y hacer como que aquí no pasa nada, aquí no hay y entonces lo que llega a ocurrir es entre más la empujas y más tiempo la tienes ahí abajo del agua, más te vas a cansar, más te van a doler los brazos y más fuerte va a regresar hacia arriba y va a explotar y va a ser toda una regazón de agua. Y probablemente lo mismo te pase cuando tú ignores tus temas financieros. ¿Qué es lo más importante? No lo dejes a un lado, no lo ignores. O sea, sí ponte en acción y que no sea solamente una cuestión de, pues estoy ansioso y no puedo hacer nada, sino que también pues te ocupes en resolver los temas, ¿no? Y esa parte que tú comentas, fíjate que tiene que ver mucho con el tema de las deudas. A veces la gente quiere cubrir las deudas, quiere
quiere esconderlas y como tú dices, es como una pelota que estás sumergiendo y entre más la sumerges, porque es mayor la deuda que tienes, entre más la sumerges, mayor presión es y cuando la sueltas va a salir con mayor presión, va a salir muchísimo más complicado. Y esto, déjame decirte que está muy ligado totalmente a la tarjeta de crédito. Yo le llamo como que es un tranquilizante financiero, porque quien tiene una tarjeta de crédito y no sabe utilizarla, ¿qué pasa con ella? Se siente tranquilo porque dice, pues no tengo mayor problema, tengo dinero ahí en la tarjeta y mes a mes le estoy sacando dinero y voy pagando el mínimo. Pero no te das cuenta que con el paso del tiempo, pues ese dinero que tú estás pagando, pues simplemente es estarlo pagando intereses tras intereses y nunca estás abonando a la deuda. Y mucha gente lo hace así. ¿Por qué? Porque no tiene claridad sobre sus ingresos, ya lo habíamos platicado, sobre sus gastos. No se están dando cuenta que la tarjeta de crédito, lejos de ser algo benéfico para ellos, está siendo algo perjudicial, porque estás utilizando la tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito bien utilizada es una herramienta financiera que te va a ayudar a capitalizarte y a tener ahí como que un soporte cuando venga una emergencia, pero no es para que cada mes estés sacando de la tarjeta para poder solventar esos pues gastos que no te están alcanzando y entonces lo único que estás haciendo es utilizar el crédito, pero pagando una alta tasa de interés, porque toda la vida te la vives pagando intereses. Hay muchísima gente que compra y entre más gana, más compra, y es la carrera de la rata, ¿no? En donde pues vives inmerso en ese círculo vicioso y no puedes terminar de salir porque vives inmerso en el crédito. Ahora, con todas estas ideas en mente, me queda claro, no, lo que no te deja salir del ciclo. Pero la pregunta es, si yo ya me identifiqué dentro de este ciclo en donde estoy generándome ansiedad precisamente por la manera en la que manejo mis tarjetas, ¿qué recomendación tendrías para que en mi manejo de deudas por tarjeta de crédito, de alguna forma, pues empiece a encaminarme a la tranquilidad y a la paz? O sea, ¿cómo puedo hacer las cosas bien? Primero que nada, lo que yo siempre digo, revisar un presupuesto. O sea, si tú tienes un presupuesto real, estás haciendo un listado de todos sus gastos que estás teniendo, porque ya tienes la deuda, ya estás metido en el problema, ¿no? Ya sabes que no te está alcanzando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, revisar tus gastos diarios para que veas en qué se estás gastando de mal. Hay muchísimos gastos hormiga, muchísimos gastos fantasma, en los que no te están ayudando a alcanzarte el dinero. Entonces, una vez que ya los tienes identificado, los tienes que eliminar. ¿Para qué? Para que con esa parte, con eso que elimines, ahora sí le puedes empezar a aplicar a la deuda, empezar a pagar esa tarjeta de crédito, reestructurar. Hay muchísimas maneras que puedes reestructurar con los bancos. Hay algunos créditos que te pueden ayudar a poder reestructurar o comprar, que decirle a tu banco, ¿sabes qué? O a otro banco, ayúdame a comprar la cartera de esta tarjeta de crédito para poder reestructurarla. Quizá una tasa de interés más baja, quizá un plazo más largo. La cuestión es poder salir y no quedar mal, no quedar endeudado, porque estar mal en el buró de crédito es un gran problema que todos los mexicanos, bueno, muchos de los mexicanos tienen. Claro, entonces empezar a pagar la tarjeta, puedo pasarla a otra institución y digamos que yo ya liberé, porque ya encontré algunos gastos que puedo eliminar y que ya liberé algo de mi presupuesto para ir pagando. ¿Qué recomiendas que se pague primero? ¿Hay algunas deudas que vale la pena adelantar, otras que no? O sea, ¿cuáles son las que...? Pues mira, aquí hay dos recomendaciones. Dependiendo también cómo sea ese dinero que liberaste para poder pagar. Pero lo ideal es que te vayas con las que tienen las tasas de interés más altas, porque son las que te están afectando más. Ahora, si no tienes para pagar las tasas de interés más altas, porque quizás son las deudas más grandes y aportan una mayor cantidad de dinero, entonces vete con los pagos más pequeños que esos que tienes muchas deudas por todos lados. Entonces paga esos paguitos pequeños para que te quedes con las deudas grandes y entonces no tengas esa gran problemática y pues sí podamos salir un poco más rápido, porque si no nos aplicamos, ya sea pagando la que tiene la tasa de interés más grande o ya sea la que tiene a la que más le debes, nunca vamos a salir. La cuestión es tomar acción y ya tomar un control de nuestros gastos y de nuestras deudas. Perfecto. Y en este camino de ponernos en acción y de hacer más cosas, Majo, ¿qué otras recomendaciones tendrías tú respecto a pues, la manera en la que planificamos? Mira, yo considero, Nacho, que desde el momento en el que tú eres consciente de tus gastos, justo como dice Jorge,
bajas el papel, el lápiz y empiezas a escribir, yo creo que es el primer paso para poder empezar a planificar, a presupuestar y a poder tener como este control en tus finanzas. Entonces mi recomendación, y yo creo que lo dejaría como la más importante del programa y la única, sería que realmente o sea, es que siento que cuando tú eres consciente de tus gastos, cuando eres consciente de lo que, de todo, de tu economía, hasta de lo que gastas, de lo que puedes presupuestar, etcétera. Yo siento que hasta que tú eres consciente y literalmente lo anotas o literalmente, ya sea en papel o computadora, como ustedes acomoden, pero hasta el momento en el que tú eres consciente y empiezas a poder planificar de esta manera tus gastos, yo creo que es como el primer paso para empezar a tener una salud financiera más sana. Absolutamente. Creo que esta parte en la cual hacemos nuestra planeación, hacemos la revisión de las cosas y pues de alguna manera empezamos a quitarle variables al futuro, o sea, variables desconocidas. Nos empezamos a enfocar más en trazar el camino, trazar la ruta y decir, yo voy para allá, ¿no? O sea, creo que hay una frase en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que está el gato y pregunta, ¿para dónde vas? No, pues no sé. ¿Qué camino debo tomar? Y si no sabes el camino, pues cualquier camino es igual de bueno. Claro, y también todo va de acuerdo a tus intereses, ¿no? Evidentemente, si tu meta es tal cosa, pues dirigirte hacia ello y poder planearlo, ¿no? Absolutamente. Entonces, definir el camino también es parte de lo que tú vas a necesitar para salir de esta situación en donde la ansiedad te está carcomiendo. Pero, ¿qué te parece si vamos a una cápsula y checamos qué clase de recomendaciones tiene nuestra producción para poder salir adelante y superar la ansiedad financiera? Corre cápsula. La ansiedad financiera no se queda en los números, afecta tu cuerpo y tu entorno. El Banco de México reporta que el 50% de los hogares con deudas elevadas también presentan conflictos familiares. Además, la UNAM ha señalado que el estrés económico está vinculado a problemas como gastritis, presión alta y migrañas. Imagina que pagas 7,000 pesos mensuales de renta, pero la mitad de tu ingreso se va en créditos de consumo. Esa carga puede hacerte sentir atrapado, generar discusiones en casa y hasta afectar tu productividad laboral. Reconocer que el dinero también impacta tu salud es vital para tomar medidas. Recuerda, cuidar tus finanzas es también cuidar tu bienestar integral. La ansiedad financiera no desaparece sola, se enfrenta con acción. Una técnica efectiva es la regla 50-30-20. 50% de tus ingresos para tus necesidades, 30% para gustos moderados y 20% para ahorros o pagos de deuda. Si ganas 15,000 pesos, eso significa que 7,500 es en lo esencial, 4,500 en gustos y 3,000 para asegurar tu futuro. Otra herramienta es el presupuesto consciente, escribir cada gasto y evaluarlo al final de la semana. Al ver que gastaste 1,200 pesos en comida a domicilio, puedes decidir redirigir parte de ese dinero a tu fondo de emergencia. El consejo es claro, el dinero debe darte paz, no miedo, y la mejor forma de lograrlo es tomar el control con pequeños pasos, que a la larga te devolverán la tranquilidad para dormir sin preocupaciones. Excelentes consejos que como siempre nos prepara la producción de este programa y pues precisamente ya hemos estado hablando mucho acerca de la ansiedad, es decir, ya hablamos acerca de los síntomas con los cuales te puedes dar cuenta si la tienes o no. Ya hablamos de algunas cosas que puedes hacer para prevenir y hemos estado también trabajando con cosas acerca de cómo cambiar el paradigma y cómo cambiar tu situación para que la ansiedad deje de quitarte el sueño y que ya puedas descansar. Ahora, existen un sinfín de técnicas que también, ya más o menos balanceado el tema financiero, te pueden ayudar a recuperar tu estabilidad. Técnicas que tienen que ver con mindfulness, con control emocional. Y Vinicio, ¿por qué no nos cuentas más a detalle qué recomendaciones tienes tú para la gente que tiene ansiedad financiera y que se puede salvar? Pues sí, claro. Este presente consciente es súper útil para tratar la ansiedad financiera. Como nos decía Majo hace ratito, hay que ser muy conscientes de cuál es nuestra situación y pues escribir un plan de acción. Por ejemplo, Majo, no sé si alguna vez tu mamá te ha dado algún recado que no puedes escribir. No. ¿No? ¿Cómo? Si alguna vez te han dado un recado y no lo puedes escribir. Ah, sí, me lo aprendo.
te lo aprendes, pero tienes todo el día la Sí. sensación de que no se me vaya a olvidar, que no se me vaya a olvidar. Bueno, lo mismo ocurre con nuestras finanzas, ¿no? Vale la pena siempre escribir, porque cuando lo escribimos, pues ya no está en la cabeza, está en el papel. Y además de que ya no tenemos la presión de que no se nos olvide, pues cuando cumplimos ese recado o esa meta, pues da mucha satisfacción, pues tacharlo o de plano tirar el papel o etcétera. Luego, además, pues vale la pena que en su casa pues hagan estos ejercicios de respiración consciente, inhalo, contengo, exhalo, a lo mejor implementar su journaling financiero, escribir sus metas, escribir sus preocupaciones, desde luego, y escribir sus fortalezas. Hay que aclarar pues que todos estos consejos que le estamos dando en casa no sustituyen a una consulta profesional y esa no es la intención. Si usted en casa siente que a lo mejor estos consejos pues ya no le están siendo de utilidad, pues valdría la pena platicar con algún familiar, buscar asesoría privada de algún experto, lo que usted necesite para poder sobrellevar esta situación. Sí, creo que el tema de la salud mental es extremadamente importante Sensible. y afortunadamente ya como sociedad somos cada vez más conscientes de la importancia que es el tener algún acompañamiento psicológico con la persona que te dé tranquilidad, que te dé confianza, pero que de alguna manera también te apoye a poder soltar, poder dejar atrás cosas que no te funcionan, poder pues de alguna manera tener cierta higiene con lo que está pasando aquí arriba, ¿no? Entonces, sí, recomendación importantísima, acércate a un especialista de salud mental, no porque tengas alguna clase de locura ni nada por el estilo, sino porque de verdad a todos y a cada uno de nosotros nos puede servir muchísimo. Y hay para todos los presupuestos, o sea, tampoco tienes que descapitalizarte por acercarte a alguien de este estilo, ¿no? Y si no tienes como alguien muy cercano a tu acceso, también puedes utilizar algunas técnicas, o sea, métete a YouTube, métete a redes sociales en donde tienen específicamente reflexiones, ejercicios y demás que te pueden ayudar a estabilidad. No sabes la diferencia que puede hacer el que respires con profundidad. ¿Cuántas y cuántas veces solamente el hecho de respirar profundamente y soltar y dejar salir como parte de eso que tenemos como tensión puede ser simple y sencillamente revelador y simple y sencillamente sanador? Entonces, recomendación también esta parte del mindfulness que decías, Vini, me parece ejercicios más que útiles. Y oye, Nacho, recapitulando un poquito estas cuestiones de a lo mejor los estereotipos de género o las expectativas generacionales que nos decía Jorge al principio del programa, pues vale la pena mencionar que estadísticamente los hombres son quienes sufren ansiedad generalizada en silencio, es decir, los hombres no suelen comunicar sus emociones y pues vale la pena que todos esos jefes de familia y jóvenes, adultos, etcétera, pues hablen con algún familiar, hablen con algún profesional y pues nada. Y yo creo que es lo lindo de darle la visibilidad a lo que es el tema, ¿no? Que yo sí considero que es un tema sensible, porque genuinamente a veces puedes a lo mejor hasta sentir que tienes ansiedad, en este caso que estamos hablando de este tema, y a lo mejor no logras identificarlo, ¿no? Y en este caso que estamos pues hablando y abordando el tema de finanzas y de economía, pues muchas veces justo no te das cuenta de que a lo mejor sí estás muy estresado o muy ansioso, justo como por el tema del dinero, porque a veces preocupa, ¿no? Preocupa el tener que salir de una deuda, preocupa el tener, a lo mejor solucionado, ¿no? Todo en temas de dinero. Entonces, pues yo considero que sí es muy importante ponerle atención a esos sentimientos que tenemos y atenderlos, ¿no? Y definitivamente creo que dan los dos justo al clavo. Justo en la encuesta nacional de salud financiera, una de las conclusiones que llevan es que a las mujeres, o sea, lo que dice la encuesta es que las mujeres tienen una mayor cantidad de ansiedad financiera que los hombres. Sin embargo, lo que pasa de fondo en esa estadística es que justamente los hombres tenemos la tendencia a no hablar al respecto, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de que el efecto es completamente al revés? O sea, perdón, pero si miramos las estadísticas de suicidio, los hombres representan aproximadamente el 80% de los suicidios, no solo en México, sino en el mundo. Sí, una de las causas principales es el tema económico, pero también hay otros temas que tienen que ver con salud, con los roles familiares, el rol en el trabajo, etcétera. Pero, ojo, nos gusta estar callados, señores. Entonces, ¿qué tan importante es que abras la boca y que sepas que puedes apoyarte con los demás? Yo, por ejemplo, en algún momento de la vida tengo un conocido que estaba rentando una casa y de alguna forma no podía llegar al final de mes.
Entonces se le apoyó y esta persona, su casero, le perdonó que no pagara un mes, que no pagara 2, que no pagara 3, pero ya después fue así como de, oye, ¿qué estás haciendo para salirte de aquí? Porque su esposa seguía gastando, seguía de fiesta, seguía comprando y consumiendo, y él era como, no podía ni pagar la renta. Entonces estuvo al límite de que los corrieran de su casa por no abrir la boca y decir, oigan, no puedo con esto yo solo. Entonces, creo que esta parte es una reflexión bien valiosa y quiero hablarle sobre todo a los hombres, pero en general a todas las personas que nos ven, es abre la boca y pide apoyo. No estás solo ni eres la única persona que está en una dificultad. Créemelo, que te sorprenderá saber cuántos y cuántos están ahí para apoyarte, pero también cuántos y cuántos ya pasaron por donde tú y que a lo mejor te pueden dar una idea que te pueda salvar. Fíjate, Nacho, que otro de los detonantes que tenemos sobre la ansiedad es no tener claridad en el futuro. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar si choco? ¿Qué va a pasar si se me descompone la licuadora? ¿Si enferma alguno de mis hijos? No sabemos qué va a pasar y eso nos produce muchísima ansiedad, muchísimo estrés. ¿Y eso por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de no tenemos un fondo de emergencia que nos va a soportar financieramente cuando algo sucede, cuando alguien enferma, cuando algo se descompone, que se descompone el auto. No va a pasar, o sea, no tenemos ningún soporte financiero. Por ejemplo, en el tema de la salud, no tenemos un seguro de gastos médicos mayores o no tenemos un seguro de que nos dé a lo mejor, a lo mejor no tenemos un empleo fijo y no tenemos seguridad social. Y entonces eso hace que la gente constantemente pues entre en un estrés, nos esté preocupando qué va a pasar. La recomendación es haz un fondo de emergencia. No quiere decir que el fondo de emergencia lo hagas de un día para otro. Hay que irlo construyendo poco a poco, pues para que tengamos esa tranquilidad. Y si tenemos la oportunidad de proteger nuestros bienes, de proteger nuestra salud, hagámoslo. Existen alternativas muy económicas en los temas de seguros, por ejemplo, para que nos brinden esa tranquilidad y no estemos preocupados, porque el futuro es incierto, ¿no? Pero no necesariamente las finanzas deben ser inciertas. Entonces podemos estar tranquilos en ese aspecto. Claro, yo siempre lo dije cuando daba la clase, ¿no? Con mis alumnos de actuaría. Les decía, o sea, al fin y al cabo, lo que se compra cuando se compra un seguro de cualquier tipo de daños, de accidentes, de salud, de vida, de lo que fuera, es compras tranquilidad. Entonces, esa parte también es muy valiosa. Acércate a un especialista, ahí está George, pero también cualquier cantidad de personas que te pueden recomendar seguros para que te den tranquilidad, que te pueden recomendar cómo prepararte para tu retiro, que te pueden recomendar cómo asegurar tu patrimonio y que entonces no tengas que preocuparte ante accidentes y cualquier cosa del futuro incierto. Chicos, ¿alguna otra recomendación, algo más que quieran ustedes ir agregando antes de que acabemos? Pues yo creo que tomarle la importancia genuina de lo que tiene este tema y pues tomar acción para que no lleguemos a tener ansiedad financiera. Sí, desde luego. Tener una comunicación abierta con nuestra familia, con nuestros amigos, incluso con nuestros compañeros de trabajo. Hay que hacer comunidad y hablar de estos temas. Absolutamente. Y yo sigo insistiendo, cuídate, protégete, date amor, date cariño, porque al fin y al cabo tú eres el único que puedes hacer una diferencia en que tu ansiedad se desaparezca. Solamente necesitas pedir apoyo, solamente necesitas acercarte con los especialistas y tener toda la intención de ponerte en acción. Sí, no siempre va a ser lo más sencillo del mundo, quizá no sea lo más fácil, ni ocurra de la noche a la mañana, pero te doy mi palabra que si te comprometes, las cosas van a cambiar. Desafortunadamente también el tiempo es contado, entonces el día de hoy pues ya terminamos. Así que te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. No te olvides seguirnos escribiendo en todas las redes sociales y seguirnos acompañando el próximo martes en una emisión más del Monedero. Hasta pronto.